Aquí. Dafne, Aquí, profe, presente. Rodrigo, Fernanda Presente, buen día. Vintes, Aquí. Catherine, Regina, Presente. Evelyn, ¿no? Isabel de esa, Presente. Emilio, Presente. Patricio, Presente. Cristina, Presente. Alexia, Aquí estoy yo también, fui por agua. ok. Alexia no está. Monse, Hola, presente. Buenos días. Iracema, Presente. Pamela Vergara, Aquí. Juan, Aquí. y Fernanda Jiménez. Aquí, presente. Sale. Bueno, ya está grabando. Y creo que apenas íbamos a comenzar el tema de Nietzsche. Sí, Les mandé un apunte porque estuve leyendo el artículo de Nietzsche ayer y me di cuenta de que había muchos descuidos. Intenté hacer una presentación, pero no me dio tiempo de terminarla. Así que voy a compartir el resumen, la guía de lectura que hice, y a partir de ella iremos trabajando un poco el tema. Prometo enviar hoy mismo en la tarde, porque no me falta mucho, la versión en la presentación de PowerPoint de este tema. Es un artículo muy pequeñito de Nietzsche que escribió cuando todavía estaba estudiando en la universidad el doctorado en filología. No es alguien que haya estudiado filosofía por formación profesional, pero conoce muy bien la historia de la filosofía, al menos pues a muchos de los filósofos más importantes los ha leído con atención y por supuesto, como filólogo ha tenido oportunidad de leer en griego toda la filosofía griega, desde los más antiguos filósofos, Heráclito, Parménides, Anaximandro, etcétera, hasta Platón y Aristóteles, y tiene compromisos importantes con Kant y con Schopenhauer. En este momento, 1874, él está muy convencido de la filosofía de Schopenhauer. Es el mismo periodo histórico en el que escribe sobre el origen de la tragedia. Y hay elementos de Schopenhauer en su propuesta filosófica para el análisis del lenguaje. Dio clases de retórica. No siempre tuvo la oportunidad de dar clases, más que nada por su enfermedad. Padecía de fuertes migrañas y pasaba mucho tiempo en lugares de terapia, en clínicas, en hospitales y en lugares de retiro, y vivió básicamente de lo que obtenía como autor, como escritor. Solo al inicio, es un periodo muy corto, quizás 2 años, 3 años, en los que pudo dar clases y luego lo deja. Todavía no está a la vista Zaratustra, es más o menos una década posterior,
pero hay algunas cosas que se anuncian ya desde aquí, de lo que después va a presentar en Así habló Zaratustra como el superhombre. Entonces el artículo está expresado en un lenguaje muy poético, pero tiene elementos filosóficos muy importantes. Lo primero sería que quede claro que cuando se dice en el título que el artículo trata sobre verdad y mentira en sentido extramoral, eso significa para Nietzsche que es posible hablar de estos dos conceptos, verdad y mentira, fuera del ámbito de la valoración moral, es decir, fuera de los juicios que harán la diferencia entre verdad y mentira como bueno y malo, ¿no? O sea, se presume que la verdad es buena y la mentira es mala, y lo que va a intentar mostrar Nietzsche es que esa es una asociación arbitraria, que presumir que lo verdadero es bueno y que lo falso es malo, depende más bien de intereses muy particulares que la gente tiene sobre afirmaciones del mundo, digamos. El punto de partida, ¿sí? Perdón la interrupción. Entonces, bueno, creo que ahorita lo ibas a decir, pero entonces si es extramoral, ¿qué principios toma en cuenta? ¿Cómo puedes no caer en lo moral si lo moral es algo que está a veces muy entremezclado en los pensamientos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Sí, justo creo que esa es una de las tareas más importantes de Nietzsche, poner en evidencia cómo es que se ha mezclado, yo diría, lo estético con lo moral. El otro punto de partida desde donde es posible analizar la diferencia entre verdad y mentira es para Nietzsche el estético, entendiendo por estético algo considerablemente más amplio que la teoría sobre la recepción de las obras de arte. Es más bien un punto de vista complejo sobre pasiones, emociones, deseos. Por eso está muy cerca de Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer habría dicho precisamente que no existe la verdad, sino que más bien lo que tenemos es una voluntad muy fuerte, no le llama él voluntad de poder, pero sí presume que hay en toda la naturaleza una voluntad, y voluntad quiere decir simplemente una estrategia de sobrevivencia, un método para mantenerse de alguna manera en la existencia, y digo de alguna manera porque puede ser que esa manera de mantenerse en la existencia sea puramente simbólica, como la religión, por ejemplo, ¿no? Schopenhauer diría que el ser humano inventó la religión para inventarse con ella un lugar de trascendencia y así asegurar la permanencia en la existencia, aunque sea en ese otro lugar que es pura idea, pero se asegura, pues, de alguna manera vivir más allá de lo que el tiempo mortal le ofrece al hombre. El ser humano no estaría dispuesto a aceptar simplemente la muerte, y para eso se inventa algún tipo de trascendencia, ¿no? Otra podría ser simplemente la fama o la riqueza, pero en todo caso el sujeto está simplemente intentando afirmar su voluntad de vivir. Y por eso es que la filosofía, la ciencia, la religión le aparecen a Schopenhauer estrategias simbólicas a través de las cuales los seres humanos intentan vivir más allá del tiempo que les corresponde, mantenerse pues en la existencia más allá del límite de la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, entonces, lo extramoral sería acercarse como a lo estético, pero desde un punto de vista en el que no esté sumergido en la moral. Sí. Okay. La tarea es poner en evidencia que los valores morales son estrategias de sobrevivencia, como lo estaría infiriendo Nietzsche de Schopenhauer, ¿no? Que lo que la gente concibe como valores e incluso se atreven a postularlos
como universales y trascendentes, transhistóricos, transculturales, etcétera, son solo estrategias de sobrevivencia porque legitiman sus comportamientos y luego quieren imponérselos a todo el mundo. Ahí estaría la afirmación de la voluntad y creyendo que de esa manera se aseguran algo más, ¿no? Algo más como la vida en la trascendencia o la felicidad en la propia existencia. Por eso es muy schopenhaueriano Nietzsche en este momento, aunque ya en la época en la que escribe Así habló Zaratustra, se deslinda casi, diría yo, que por completo, casi por completo, de Schopenhauer. Pero digamos que estos 6 años, entre 1874 y 1880, está muy apegado al pensamiento de Schopenhauer. Y en esa misma perspectiva es que comienza el artículo de Nietzsche con esta frase que dice: en un apartado rincón del universo, donde brillan innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más engreído y engañoso de la historia universal, aunque a fin de cuentas no dejó de ser un minuto. Digamos pues que Nietzsche reconoce que afortunadamente el ser humano no va a durar tanto en relación con la duración del tiempo cósmico como para presumir que pueda mantenerse esta visión del mundo por toda la eternidad, ¿no? Que es precisamente lo que hace engañosa a esta visión que es la humana, ¿no? Por eso lo critica por antropocéntrico. Lo que está diciendo Nietzsche aquí es que la mirada humana de la realidad es solo una forma de ver las cosas y que a la naturaleza le da exactamente lo mismo si esa mirada le sirve al ser humano o no le sirve. O sea, a la naturaleza le da lo mismo si hay seres humanos o si no los hay, ¿no? No se va a caer el mundo porque desaparezcan los seres humanos del planeta. No va a desaparecer el sistema solar porque no haya seres humanos, ¿no? Las cosas van a seguir como son, haya o no haya seres humanos. En ese sentido es que está criticando la visión humana del mundo, ¿no? Porque está diciendo, esa visión del mundo le sirve al hombre, pero no le sirve a la naturaleza, ¿no? La naturaleza va a seguir ahí haciendo lo que hace, aunque nosotros ya no estemos. Por eso es que es un minuto falaz. Con vistas a la conservación del individuo, dice Nietzsche, el intelecto ejerce su fuerza principal en el acto de fingir. Entiéndase por fingir, la palabra en su etimología latina, fingere, no solo significa hacer trampa, engañar o mentir, también significa simplemente producir o crear un artificio, ¿sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta en la idea de el acto de fingir. Pues este es el medio, dice Nietzsche, que tienen los individuos más débiles y menos fuertes de sobrevivir, es decir, que como los seres humanos no fueron dotados, dice por ahí, de colmillos o de cuernos, bueno, pues buscan otras maneras de sobrevivir, otras maneras para defenderse, inventándose flechas o espadas o armas, para defenderse de esos otros animales que ya tienen por naturaleza sus propios modos de autoprotección y defensa, ¿no? Así que podría decirse, pues, el medio que tiene el hombre para defenderse frente a los animales o la inclemencia del tiempo es el intelecto. Esto es lo que él usa para responder a los estímulos del mundo externo, ¿no? Para sobreponerse a ellos, para superarlos, etc. Y por eso, porque es un artificio técnico el que el intelecto le ofrece al ser humano, por eso es que se halla, dice Nietzsche, profundamente inmerso en ilusiones y en sueños.
Su mirada resbala por la superficie de las cosas, de las que solo percibe formas. Su sensibilidad no le lleva en modo alguno a la verdad, sino que se limita a recibir estímulos como si jugara a palpar el dorso de las cosas. Bueno, con todo esto lo que nos está diciendo Nietzsche es que el medio a través del cual nosotros interactuamos con el mundo directamente es la sensibilidad de nuestro cuerpo. Captamos el calor, el frío, lo duro, lo suave, lo liso, lo brillante, lo filoso, lo chato, lo que sea, ¿no? Captamos sensiblemente los datos del mundo exterior e indirectamente con el entendimiento, con el intelecto, los reinterpretamos, los clasificamos, los ordenamos, etcétera, ¿no? Por eso dice que solo captamos formas y que nos limitamos a recibir estímulos como si jugáramos a palpar el dorso de las cosas, como la pura superficie externa a través de la sensibilidad, ¿no? En su ignorante indiferencia, dice Nietzsche, el ser humano duerme aferrado a sus sueños, como a lomos de un tigre, dice, ¿no? Yo estoy recortando un poco esa frase. Aquí solo dice, sobre un fondo de crueldad, codicia e instintos saciables y homicidas. En Estética del siglo XIX, espero, tendrán ustedes oportunidad de leer El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire, contemporáneo de Nietzsche, casi diría yo que año por año, si acaso es unos 10 años, me parece, mayor Baudelaire que Nietzsche, pero coinciden en este juicio sobre la naturaleza. Por eso me refiero a él, porque también Baudelaire va a subrayar que el ser humano es por naturaleza cruel, codicioso, insaciable y homicida. Si no fuera así, no necesitaría los artificios de los principios morales para contener sus instintos naturales, ¿no? Dice Baudelaire, si no fuera por la moral, ya habríamos matado a nuestros padres para quedarnos con sus propiedades. Lo único que nos detiene es precisamente entonces un artificio, un invento humano que son los valores morales, ¿no? Porque por supuesto los animales no tienen ningún tipo de valor moral, aunque tengan comportamientos que nosotros leamos como morales. No son morales. No son morales porque no son sujetos de imputabilidad moral los animales, ¿no? No sé, un perro no puede decirle a una gata, qué cruel, ¿por qué dejaste a tus hijos? Ahora yo me voy a tener que hacer cargo, ni modo de que los deje en la calle, ¿no? El perro no tiene ningún conflicto moral con los gatos abandonados y los gatos no tienen ningún conflicto moral con que sus niños jueguen con las lagartijas solo haciéndolas pedazos, no dicen, ay, qué cruel es mi hijo, ¿no? ¿Sí? No hay ningún tipo de imputación moral que se les pueda hacer a los animales. Lo sabemos porque, aunque a veces les preguntamos a los animales por qué hacen eso, no lo hacemos en serio, ¿no? Porque no podemos reclamarles. No presumimos que puedan de alguna manera responder por su comportamiento, ¿sí? Que no sean sujetos de imputación moral quiere decir que no está en la naturaleza comportarse moralmente, sino que es precisamente un artificio humano, algo que los seres humanos inventamos. Y los dos están de acuerdo, Nietzsche y Baudelaire, en que los inventamos precisamente para contener nuestros instintos naturales de codicia, instinto insaciable, homicidio y crueldad, ¿no? O sea, la naturaleza es cruel, dirían los dos, por naturaleza, así es. Entonces, la moral, la estética, la ciencia, el arte, la filosofía, todos son creaciones humanas. En ese sentido, son fingimientos, ¿no? Actos de fingir, porque
Como dije, fingere significa no solo un artificio que puede ser engañoso, sino simplemente el acto de crear o de inventarse algún medio para algo, ¿no? Bueno, por eso dice que por necesidad, tanto como por aburrimiento, los hombres tienden a asociarse unos con otros, ¿no? Es decir, que o lo hacen porque no tienen otra cosa mejor que hacer, o lo hacen porque no les queda de otra, ¿no? Porque si no lo hacen, podrían terminar muertos, exiliados, abandonados, etcétera. Entonces, generan vínculos sociales por su propia conveniencia. Ya lo había dicho Kant y lo repitió Schopenhauer, esta idea de que los seres humanos son como puercos espines, ¿no? Que están en una cueva y que si les da frío se juntan, pero que si se juntan mucho se pican con sus púas y se vuelven a separar, ¿no? Dice Kant, el hombre así es, quiere vivir junto con otros, pero no demasiado juntos, porque entonces empiezan a fastidiarse, ¿no? Un poco en ese sentido está pensando tanto Nietzsche como Baudelaire la idea de la naturaleza humana como cruel. Y entonces, dice Nietzsche, el ser humano firma un tratado de paz con sus congéneres. Se inventa una forma universalmente válida y obligada para designar a las cosas. Ese código lingüístico le suministra al ser humano las leyes de la verdad, y en ese terreno es en donde aparece por primera vez la oposición entre verdad y mentira. O sea, verdad y mentira no tienen que ver con la descripción objetiva de lo real, tienen que ver con la necesidad humana de resolver sus necesidades básicas o de evitar los peligros que lo acechan. Es decir, lo hace por miedo o lo hace por conveniencia. Lo que se reconoce como verdad, lo hace por miedo o por conveniencia, ¿no? Miedo de muchos tipos, ¿no? A no hacer el ridículo, a no tener una posición, a quedarse sin algún beneficio, etcétera. Y por eso justamente está dispuesto a aceptar lo que los otros han dicho como verdad. Y termina eso siendo válido para pues toda la comunidad. Por eso es que el primer marco de aparición de la diferencia entre verdad y mentira no es epistémico, no se relaciona con la descripción objetiva o real del mundo externo, sino que tiene esa carga moral de que el sujeto no quiere ser sacrificado, castigado, abandonado, humillado, no quiere estar en posición de indefensión, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se llama mentiroso a quien utiliza esas designaciones validadas por la comunidad para hacer pasar por real lo que no lo es, ¿no? Dice Nietzsche, por ejemplo, que el mentiroso dice que es rico cuando en realidad es pobre, que dice que es valiente cuando en realidad es cobarde, que dice que es bondadoso cuando en realidad es hipócrita, etcétera. O sea, el mentiroso es aquel que está generando todo el tiempo el doble discurso de que lo que dice es una cosa, pero lo que quiere decir es otra, y lo que dice lo presenta como verdad con el fin de no ganarse la enemistad o el castigo de los demás, ¿no? O sea, lo hace por miedo, por vergüenza, por manipulación, por intereses. No lo hace porque sepa la diferencia entre lo verdadero y lo falso, porque no hay objetividad del mundo. Sí, adelante. Ok, o sea, entonces Nietzsche dice que mentimos para no quedarnos como relegados socialmente, ¿no? Exacto. Y pues ahí que no, o sea, que la verdad y la mentira son algo arbitrario, ¿no? Que es solamente la Sí, necesidad de la supervivencia social, ¿no? sí. Y mentir solo significa decir lo que los demás dicen, ¿sí? Porque lo que los demás dicen, lo dicen también por las mismas razones. Para no ser humillados, para no ser expulsados, para tomar una posición, para adquirir riqueza, etcétera, ¿no? O sea, no es que haya alguna verdad por ahí en el fondo que la gente esté viendo y que no quiera decir, sino que no hay verdades
sino que lo que tenemos son fingimientos, acciones creativas, invenciones de mundo, si quieren, que luego se presentan como si fueran la objetividad del mundo. Y se presenta como la objetividad del mundo porque todos hemos acordado que así vamos a ver el mundo, porque a todos nos conviene, ¿no? Simplemente, porque de esa manera todos salimos ganando. Por eso es que lo primero, lo que se está haciendo aquí es describir que el fundamento de la diferencia entre bien y mal es moral. Y cuando lo hacemos así, cuando lo exponemos así, nosotros mismos estamos más allá del bien y del mal, como dice Nietzsche en otro libro, ¿no? O sea, si dice precisamente más allá del bien y del mal, es por esto, porque el sujeto está más allá de la diferencia entre bueno y malo, cuando reconoce que estas categorías han sido inventadas con la finalidad de obtener algún beneficio o evitar algún perjuicio. Entonces, Oye, justo... sí, adelante. No, perdón, acaba la idea. No, iba a pasar otra cosa, adelante. Entonces con esto que mencionabas sobre el primer marco de creación de la verdad y la mentira, ¿a qué es a lo que te referías? A la manera como se establece eso, ¿no? A la manera como se llega a un acuerdo para decir que una forma de comprender el mundo es la verdad. Ok. Al poner en evidencia que proviene de un acuerdo por conveniencia, por convenciones, por miedo, por intereses, queda claro que no se trata de objetividad. Bueno, y continúa Nietzsche en este punto, señalando que se considera que el mentiroso atenta contra las convenciones asumidas, introduciendo sustituciones arbitrarias, como la que acabo de mencionar, que él mismo señala, ¿no? Dice que es valiente cuando en realidad es cobarde, dice que, ya no me acuerdo cuál era el otro caso, que es rico cuando en realidad es pobre y así, ¿no? Los hombres rehuyen al mentiroso, no tanto por su engaño, cuanto más bien por el prejuicio que ésta puede ocasionarles, ¿no? Porque ya no sabrías cómo tratar con una persona que miente, ¿no? No se la puede controlar, no se sabe qué va a hacer, no se sabe qué va a decir, y lo que uno quiere es saber qué va a hacer, saber qué va a decir, porque se comporta como todos los demás, es decir, está de acuerdo con todos los demás. Entonces, el mentiroso es alguien difícil de controlar y por eso es que causa miedo. Entonces, no se trata, de nuevo, de que el mentiroso tenga razón o no tenga razón, porque no se trata de razón, no se trata de verdad, se trata de que es peligroso, de que los demás lo ven como alguien que es peligroso porque pone en riesgo no solo las convenciones, sino las posiciones y las ventajas que se adquieren con esas convenciones, ¿no? Llega a manifestarse hostil el mentiroso ante verdades que pueden tener para él efectos perjudiciales y destructivos. Ahí es en donde se ve cómo con mucha frecuencia ciertamente las personas prefieren continuar con una mentira antes que aceptar otra forma de ver las cosas, porque si esa mentira se pone al descubierto, muchas de sus beneficios se pierden, ¿no? Muchas de las cosas en las que han creído se vuelven dudosas y la gente no está dispuesta a soportar esa clase de cosas, ¿no? Durante muchos siglos se vivió bajo la idea de que no solo la Tierra era redonda, sino que el sistema solar era redondo, que la Tierra estaba en el centro del sistema solar y no el Sol, y que lo que se movía era todo lo demás menos el planeta. Y cuando se dijo las cosas no son así, sino que la Tierra se mueve, el Sol está quieto, la primera reacción de muchos fue precisamente ponerlo en cuestión, ¿no? Porque tienen efectos perjudiciales y destructivos para las convenciones preestablecidas, como por ejemplo
la perfección del universo o la idea de que el universo fue creado por y para el hombre, ¿no? Como ahí está él en el centro del universo, pues ya no está en el centro. Hay montones de, no solo sistemas solares, sino de planetas y galaxias, no está en el centro de nada. Y por lo tanto eso pone en cuestión también la propia concepción religiosa de la creación del mundo, ¿no? Y tuvieron que inventarse algún otro artificio para seguir manteniendo la idea de que ahí está Dios, quién sabe dónde, pero creando la totalidad de lo real y convirtiendo la visión anterior en un error, ¿no? Adelante. Entonces el mentiroso, o sea, no necesariamente solamente es una persona que diga, ay, bueno, es que soy rico cuando soy pobre, ¿no? O sea, también el mentiroso bajo este como lente podría ser aquel que tiene una idea como diferente a la establecida, ¿no? Así es. Que es Así es, como y por eso se vuelve peligroso, ¿no? o como alguna persona, no sé, como un científico que diga algo diferente o como un teórico o algo así, ¿no? Sí, cualquier persona. Aquí el asunto es que quien dice algo diferente de lo que todo el mundo está diciendo es visto como mentiroso. Si es peligroso, ¿no? Si no es peligroso, al contrario, pues será bien acogido. Si, por ejemplo, resuelve un conflicto, arregla una contradicción en una teoría, pues entonces será bienvenido. Pero si lo que está diciendo pone en cuestión esa teoría, esa forma de pensar el mundo, esas convenciones establecidas, pues lo primero es que va a ser juzgado negativamente. Se le va a decir, está loco, no entiende nada, es un idiota, algo así, o simplemente es un mentiroso, nos está queriendo engañar, porque si eso fuera cierto, todo lo demás sería falso. Y eso no lo quieren aceptar, ¿no? Hay montones de cosas que se pondrían en cuestión cuando se pone en evidencia fundamental, ¿no? Una verdad como mentira. En ese sentido es que, diría Nietzsche entonces, no se trata de decir la verdad o decir mentira en relación con la objetividad del mundo, sino solo según las convenciones, las cosas ya aceptadas, ¿no? El que no sigue las convenciones es visto como mentiroso y por eso se lo excluye, se lo margina, se lo descalifica. Entonces, para explicar un poco mejor cómo está ocurriendo esto, analiza cómo se construyen las palabras. Hay 3 aspectos. El primero, la transcripción de los sonidos en excitaciones nerviosa. Lo segundo, el origen del lenguaje. Y lo tercero, el origen de los conceptos. Primero, la transcripción de sonidos en una excitación nerviosa. Dice Nietzsche que arbitrariamente dividimos las cosas en géneros, masculino y femenino y neutro, ¿no? No hay ninguna razón para presumir que cosas como objetos inanimados tengan género, como que las sillas sean femeninas, las camas, las mesas, las estufas, y los refrigeradores, y los baños, y los árboles, porque nadie dice las árbolas, presumiendo pues que hay un género asignado para cada cosa como de manera correcta, ¿no? Y dice Nietzsche, pues eso es una total arbitrariedad porque ahí no hay género, ¿no? En la mayoría de esas cosas no hay género, hablando primero que nada de lo inanimado, ¿no? Y luego, pues hay cosas que contravienen las normas de lo preestablecido como el género, igual, ¿no? ¿Qué se hace con casos como el caballito de mar, ¿no? Resulta que el macho es hembra y la hembra es macho. Ya no entiende uno de qué se trata el ser macho y el ser hembra cuando encontramos esta extraña contradicción en las clasificaciones, ¿no? Creo que ese ejemplo pone muy claramente en evidencia la arbitrariedad de cómo se organizan esas clasificaciones, ¿no? Luego, hacemos analogías arbitrarias. Aquí, ni modo, tengo que insistir, si no lo leyeron, léanlo. Y si lo leyeron y ya no se acuerdan, reléanlo. El apartado del Tratado de Semiótica General de Humberto Eco contra el iconismo. ¿Por qué? Porque ahí se nos señala que no existen los signos icónicos porque no hay reglas para establecer
esa categoría de signo, sino que los supuestos signos icónicos se organizan por relaciones de semejanza, que son todas culturales y que pueden ser comparación, analogía, participación, relación, etc. Entonces dice Humberto Eco, no hay manera de establecer una regla para presumir que haya signos icónicos. Bueno, eso está muy directamente relacionado con esta idea de hacer analogías arbitrarias. Uno de los ejemplos que creo yo es muy ilustrativo en el texto de Humberto Eco es este de cómo representamos una mano cuando la pasamos de lo tridimensional, viéndola con nuestros ojos, a lo bidimensional, dibujándola con un lápiz, ¿no? Hay un montón de aspectos del objeto que discriminamos intencionadamente, presumiendo que la forma en la que lo vamos a representar corresponde, sin embargo, de algún modo al objeto. Dice Humberto Eco, para reconocer en el dibujo de una mano, se necesita formación cultural. No es nada más la identificación de un rasgo común entre dibujo y cosa, sino que la asociación que permite presumir eso, el rasgo común, es cultural. Por eso la idea de que las analogías son arbitrarias, ¿no? De que las formas de correlación son totalmente arbitrarias. Y más aún si partimos del lenguaje, sea oral, sea escrito, no hay ninguna relación entre las palabras y las cosas, ¿no? Ninguna, en absoluto. Sino que les ponemos los nombres a las cosas, nos va a explicar en un momento Nietzsche, de otra manera que simplemente presumiendo que hay correspondencia. Que hay una extralimitación del canon de la verdad, es decir, que este criterio de correlación se extrapola a otros ámbitos, como lo que acabo de señalar, de establecer géneros, ¿no? O de clasificar, porque dice, pues hacemos un montón de determinaciones caprichosas, como, no sé, distinguir entre especies animales, porque unas tienen 2 patas, otras 4, otras 6, otras 8, otras más, ¿no? Eso nos facilita la tarea, pero no quiere decir que estemos describiendo objetivamente a esos seres vivos. ¿Por qué? Porque el criterio de discriminación lo estamos eligiendo nosotros arbitrariamente por nuestra conveniencia, ¿no? O sea, ¿por qué distinguir entre un animal de 6 patas y uno de 8 solo por la cantidad de patas, ¿no? Pueden tener muchas otras semejanzas en otros aspectos. Esa discriminación es una determinación caprichosa. Hay una parcialidad en la elección de las propiedades, dice Nietzsche, hablando de esto, ¿no? De por qué tomar la cantidad de patas como un criterio de discriminación, por qué no la cantidad de dientes o la cantidad de ojos o si tienen alas o qué sé yo, ¿no? Nosotros decidimos qué propiedades queremos discriminar para inventarnos nuestras clasificaciones. Por eso funcionan, porque nosotros las inventamos. No es que así sean los seres en la naturaleza, sino que nosotros las inventamos y por eso funcionan bien. El segundo punto es el origen del lenguaje. Hay básicamente 3 pasos, ¿no? Tenemos primero que nada una afección sensible de la cosa sobre la sensibilidad. Aunque suene redundante, es importante subrayar eso, porque lo que queremos decir es que nuestra relación con el mundo se da a través de nuestro cuerpo. Captamos sensiblemente datos de color, de figura, de tamaño, de forma, de peso, de volumen, de temperatura, de superficie, de tacto, etcétera, ¿no? Eso se transforma en nuestro cuerpo en un impulso nervioso que en nuestra mente se convierte en una imagen de la cosa. Esa imagen, por supuesto, depende del tipo de
afección o estímulo que estamos experimentando con el objeto, ¿no? Es decir, que si tenemos calor y de pronto hace aire fresco, decimos, ay, qué bonito es el aire. Pero si tenemos frío y de pronto hace aire fresco, decimos, ay, qué horrible es el aire, ¿no? Entonces nosotros, de nuevo, nos hacemos una imagen de estas experiencias en nuestra mente con esos datos de nuestra sensibilidad. Esa es la primera metáfora, cuando una experiencia corporal es traducida por un impulso sensible en una representación figurativa en la mente. ¿Sí? Es una metáfora en un sentido muy amplio del concepto de metáfora. En la época de Nietzsche se usaba para hablar de todas las figuraciones retóricas. Se podía decir de todas las figuraciones retóricas que son formas de metáforas, ¿no? La metonimia, la sinécdoque, la paráfrasis, no sé, todas las formas de figuración son consideradas como metáforas en el sentido de que son simplemente traducciones o transformaciones de un significado en otro, sobre todo a través de algún tipo de figuración, de representación figural. Puede ser bidimensional, puede ser tridimensional, puede ser incluso tetradimensional, pero es una especie de representación mental. Luego transformamos esa imagen mental en un sonido y ahí se da la segunda metáfora, porque de nuevo no habrá ninguna relación directa entre la representación figurativa mental y el lenguaje que usamos para referirnos a ella. Ay, perdón, me está molestando una abeja que se metió porque tengo la ventana abierta. Denme un segundo, voy a abrir un poco más la ventana para que pueda salir porque pudo entrar, pero ya saben cómo son. No se preocupe. Perdón, espero que se dé cuenta que tengo la ventana abierta y se vaya. Entonces, la segunda metáfora consiste en la asignación de algún tipo de articulación fonética para una imagen mental. Y por eso subraya Nietzsche que ahí hay un salto cualitativo, porque salimos de un ámbito de objetos y entramos en otro de manera bien arbitraria, ¿no? Esas convenciones de los sonidos se convierten luego en la descripción objetiva del objeto, es decir, presumimos que esas palabras corresponden a las cosas, ¿no? Y en ese sentido es que ya asumimos que las palabras les quedan bien a los objetos, aunque en realidad pues hemos aprendido eso a lo largo de mucho tiempo, de ir aceptando esas convenciones, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron que así se llamaban las cosas y nosotros lo aceptamos y en ese sentido simplemente asumimos una convención. A partir de ahí se forman los conceptos, dirá Nietzsche, ¿no? La segunda metáfora, o sea, la articulación fonética, la presentamos como una experiencia singular e individualizada, es decir, como una palabra que aplica para una cosa, ¿no? Luego equiparamos esa palabra que aplica para una cosa a casos que no son iguales, en donde presumimos aparentes repeticiones de esa palabra. Por ejemplo, él se refiere a las hojas de los árboles y se pregunta ¿con qué criterio discriminamos todas las diferencias que hay entre las hojas de los árboles para presumir que a todas las hojas de los árboles les pueda corresponder el mismo nombre, ¿no? De hoja. En ese sentido, dice, estamos discriminando arbitrariamente, estamos asociando arbitrariamente y estamos presumiendo, pues, que a pesar de todas las variaciones que para cada hoja hay en relación con las demás, todas son la misma, o sea, una supuesta repetición de las
palabras, ¿no? Se olvida el caso individual, de donde salió la primera metáfora, y se extrapola como cualidad esencial en la palabra, segunda metáfora, que presuntamente refiere a una cualidad oculta, que es la esencia de la hoja, ¿no? El ser hoja de la hoja. Él pone también otro ejemplo en el ámbito de lo moral, el ejemplo de la honestidad, ¿no? ¿Por qué una persona es honesta? Por la honestidad. Y entonces ya está hipostasiada la honestidad como si existiese esa cosa en abstracto y luego pudiese descubrirse aplicada a casos particulares como sí, Juanito fue honesto, sí, doña Teresa fue honesta, sí, mi papá es honesto, como si cada caso fuera una manifestación de la misma esencia, y para que lo sea, tenemos que discriminar un montón de diferencias de lo que en cada caso ocurrió. Esa discriminación, dice Nietzsche, es pura arbitrariedad. En conclusión, cuando hablamos de árboles, colores, nieve o flores, creemos saber algo de las cosas mismas, pero solo poseemos metáforas de las cosas que no corresponden en modo alguno a su ser natural, ¿no? No hay ninguna relación entre nuestras formas de referirnos al mundo y el mundo, ¿sí? Y lo digo así para que no quede en el límite de las palabras, sino que podamos ampliarlo a la representación figurativa, sea bidimensional, sea tridimensional o tetradimensional, ¿no? Piensen ustedes en el teatro. El teatro es presuntamente una imitación de acciones humanas, ¿no? Como diría Aristóteles, pero pues cuán diferentes son, si hay un montón de arbitrariedades, si entran en escena, salen de escena, de pronto están juntos, luego separados, en un momento han pasado 2 horas y en otro momento ya pasaron 20 años. Estrictamente hablando, pues no son para nada copias de lo real, ¿no? Sino que para presumir eso, tenemos que discriminar arbitrariamente un montón de diferencias en los casos, en cada caso en particular, ¿no? Sin duda, Nietzsche está tomando como punto de partida la noción kantiana de concepto. Dice Nietzsche, una palabra se convierte en concepto en la medida en que no recuerda de ninguna manera la experiencia original, es decir, que está ya tan lejos del impulso sensible que lo provocó, que parece autónomo, ¿no? Por eso una abstracción. Única y totalmente singular, esa experiencia original única y totalmente singular a la que debe su aparición, sino que ha de aplicarse a la vez a una multitud de cosas más o menos similares, es decir, que no son idénticas en sentido estricto, sino que son más bien claramente diferentes todas unas de otras, ¿no? O sea, si nos ponemos estrictos, no hay 2 cosas iguales. Y que nosotros presumamos que de alguna manera puede haber 2 cosas iguales, significa que estamos discriminando arbitrariamente por nuestra conveniencia sus diferencias. Por eso dice Nietzsche que todo concepto se forma identificando cosas que no son idénticas, abandonando arbitrariamente los rasgos característicos y olvidando las diferencias individuales. Y entonces surge la idea de que en la naturaleza hay algo que es en sí, la hoja en sí, el árbol en sí, etcétera, que se presenta como una especie de modelo primigenio o una cualidad oculta en los objetos, ¿no? Igual, pues, los conceptos, también dice Nietzsche, se piensa la noción de forma, porque aplicaría para lo mismo que Platón llama la idea, ¿no? Ahí surge esta expresión muy popular entre quienes estudiamos filosofía, esta frase de Nietzsche, ¿qué es entonces la verdad? Un dinámico tropel de metáforas, metonimias y antropomorfismos. En suma, un conjunto de relaciones humanas que, realzadas, plasmadas y adornadas por la poesía y la retórica, y tras un largo uso,
un pueblo considera sólidas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones cuyo carácter ficticio se ha olvidado. Son metáforas cuya fuerza ha ido desapareciendo con el uso. Monedas que han perdido su troquelado y que ya no son consideradas como tales, sino como simples piezas de metal. Esta última parte quiere decir, pues, que una vez que se ha establecido por asociación y por convención que tal o cual palabra o figuración corresponde o representa a un objeto, nos olvidamos de la convención, ¿no? Y simplemente decimos se refiere o representa. Ahí está la metáfora endureciéndose o la moneda gastándose, ¿no? O sea, se ha gastado tanto que ya hemos olvidado que originalmente no era más que un impulso sensible, para que se entienda que cuando hablamos de metáfora, no lo hacemos por contraposición a lo literal. No es esto lo que nos permite hablar de metáfora para Nietzsche, sino que la contraparte de lo literal es el impulso sensible, ¿no? O sea, lo original, lo que da lugar a la metáfora, no es el lenguaje literal, sino más bien el impulso sensible. Es muy importante que se entienda eso porque está implicando Nietzsche que la representación mental de las cosas está directamente ligado con el estado anímico que nos han producido. Por eso alguien puede sentir que el frío es un ambiente hostil y otros pueden sentir que el calor es un ambiente hostil y unos pueden decir que las flores son delicadas y otros pueden decir que son dañinas, ¿no? Porque les son alérgicos o porque todo el tiempo está ensuciando su patio, qué sé yo. O sea, la gente tiene experiencias personales, individuales con cada objeto y a partir de ahí se representa mentalmente situaciones asociadas con emociones, con deseos, con pasiones, etcétera. Por eso es que decimos que son impulsos sensibles y luego busca que todos estén de acuerdo con eso por conveniencia, por adecuación, por miedo, por desesperación, etcétera, para que todos coincidan en las mismas ideas, ¿no? Eso es lo que nos está tratando de decir Nietzsche. Por eso se asume, decir la verdad no significa otra cosa que mentir de acuerdo con una convención firme, construir un orden jerárquico e instituir un mundo, ¿no? Como decía hace un rato, podemos usar el lenguaje precisamente para discriminar, porque ya hemos construido, como va a decir abajo, un edificio de conceptos, ¿no? Clasificar palabras como ofensivas o presumir que lo correcto es referirse de un modo cuando se trata de objetos o de animales y de otro cuando se trata de personas, significa aceptar un orden jerárquico, ¿no? De decir, nosotros seres humanos somos mejores que los animales. Por eso los seres humanos tenemos boca, mientras que los animales tienen hocico, ¿no? Y cuando queremos humillar, ofender, agredir con el lenguaje, podemos decirle a una persona cosas como cállate el hocico. Cuando decimos cállate el hocico, estamos diciendo tanto como tú no tienes derecho a hablar, eres un animal, eres una bestia, no sabes ni usar el lenguaje, ¿no? Ahí se está discriminando y esa discriminación implica precisamente una división del orden jerárquico, ¿no? Como los que sabemos hablar somos los que tenemos esta preparación, los que no están en otro lado, en otro nivel jerárquico, en otra categoría, en otra clasificación, cosas por el estilo. Espero que no estén oyendo eso. Hablando en términos morales, dice Nietzsche, solo hemos prestado atención a la obligación de mentir en virtud de un pacto, este pacto de vivir en paz y estar de acuerdo,
en que así es mejor para todos, ¿sí? O sea, no de que esa es la verdad, eso es lo importante, sino de que así es mejor para todos, así nos conviene a todos. Sí. Bueno, creo que ya me quedó claro que en realidad nadie tiene ninguna verdad. Pero entonces, por qué toda la filosofía y todas las estéticas y como la belleza y... O sea, ¿por qué tanta obsesión por la verdad entonces? Bueno, sin meterme todavía en la respuesta que nos va a dar Nietzsche, porque creo que tiene una buena respuesta, Nietzsche, a tu pregunta, pero ya antes de eso, en lo que señalaba sobre Schopenhauer, hay un modo de responder, porque ese es un asunto que nunca dejó Nietzsche, y por eso decía que en Así habló Zaratustra ya se separa de Schopenhauer, pero nunca se separa tan radicalmente de Schopenhauer como para negarlo todo. Hay una cosa de Schopenhauer que Nietzsche no puede negar, sino que al contrario, más bien convierte en el principio fundamental de la explicación en filosofía, la voluntad. La voluntad como una forma de afirmación en la existencia. Vayamos de lo más simple a lo más complejo. Una burbuja de jabón es un ser inanimado cuya capacidad para resistir la presión del espacio del entorno donde se encuentra es mínima. Es muy frágil, ¿no? La rozas y se rompe. La propia atmósfera, el ambiente, el aire, la empuja hacia abajo y hacia adentro y la hace estallar, ¿no? Tarde o temprano, la burbuja simplemente desaparece. Eso quiere decir, en términos schopenhauerianos, que la voluntad para resistir a los embates del mundo en la burbuja es mínima. En cambio, una roca, como esa roca que se desprendió en Tlalnepantla, tiene una capacidad para resistir el embate del tiempo muy fuerte, ¿no? Ha persistido durante miles de años y ha llegado hasta donde llegó, hasta la cumbre de esa montaña, a lo largo de millones de años, si no me equivoco, y de pronto un día se reblandece el suelo y cae. Eso quiere decir que es tanto su poder, su peso, su fuerza, que incluso la Tierra puede poco contra ella, ¿no? Pero hay un punto donde se detuvo. Eso quiere decir que llegó a un punto en donde la Tierra se fue capaz de resistir su peso, ¿no? Se calculó que esa piedra, la más grande que está bloqueando toda una calle, tiene un peso aproximado de 200 toneladas. Resiste mucho, pero bastaría con que al ser humano se lo propusiera para convertirla en 1000 pedazos, ¿no? Podría decir, no, se van todos, vamos a dinamitar y órale, a despedazar esa piedra. No lo van a hacer, pero sería una forma de solucionar el asunto de lo que está pasando ahí, ¿no? Se corren riesgos, pero se puede calcular todo. El ser humano puede calcular todo y destruir entera la montaña si se le da la gana. Eso quiere decir que por muy poderosa que sea la piedra, no tiene la voluntad que tiene el hombre. El hombre tiene la voluntad para destruir todo en la naturaleza si se le da la gana. Y asimismo, el ser humano en general ha encontrado artificios técnicos para mantenerse en la existencia, porque eso es lo que estamos entendiendo aquí como verdad, ¿no? Como la verdad es algo así como, pongámonos de acuerdo en lo que a todos nos conviene para que nos vaya bien a todos, entonces es una forma de persistir en la existencia. Así que la búsqueda de la verdad para Nietzsche no es otra cosa que buscar un procedimiento, un artificio técnico para mantenerse en la existencia. De manera que escribir un libro de filosofía, escribir El mundo como voluntad y representación, escribir Así habló Zaratustra, escribir La crítica de la razón pura, son estrategias humanas para pervivir más allá del tiempo de vida. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Se dice que Schopenhauer, que Kant, que Nietzsche son autores inmortales. Eso quiere decir, han trascendido su propio tiempo, se han afirmado en la existencia, tienen una enorme voluntad. No tanta como Platón, ¿no?
porque Platón lleva vivo 2500 años, mientras que ellos llevan sus buenos 200 años, ¿no? Entonces, hay seres humanos que han tenido tal fuerza de voluntad que se han mantenido en el ser, en la presencia, en la existencia, más allá de la descomposición de sus cuerpos. Sí, adelante. Yo iba a preguntar que entonces cuál era la meta de la filosofía de Nietzsche, pero creo que ahorita con lo que estás diciendo, pues como que me queda más claro. Ok. Sí, entonces creo que lo más importante es que hay una consecuencia que está sacando Nietzsche de la propuesta schopenhaueriana que Schopenhauer no fue capaz de sacar, por eso se separó de Schopenhauer, no físicamente porque nunca se conocieron, pero en términos de formación filosófica, al principio era gran seguidor de Schopenhauer, después ya no. ¿Qué pasó? Que se dio cuenta Nietzsche de que Schopenhauer tenía una visión trágica del mundo. Y Nietzsche dice, bueno, ¿para qué tendría yo una visión trágica del mundo si ya sé de qué se trata el mundo? O sea, ¿por qué tendría que preocuparme porque no haya verdad si eso es un hecho? Eso es el hecho, ¿no? Si yo sigo pensando que debería de haber una verdad, entonces me vuelvo melancólico y amargado como Schopenhauer. Hay que buscar otra propuesta y esa otra propuesta es lo que Nietzsche llama el Gaia Saber o la Gaia Ciencia o la ciencia feliz, la ciencia alegre. Esa ciencia es la estética, ¿sí? No como teoría acerca de la recepción de las obras de arte, sino como actitud creativa, que es como la vamos a ver a continuación. Una vez que has descubierto que la verdad no es más que un montón de metáforas, metonimias y antropomorfismos, entonces, en lugar de decir, ay, ¿y ahora qué hago? ¿No hay verdad? ¿Pura mentira? No, en lugar de eso decir, ok, entonces yo puedo crear, puedo hacer mundo, puedo inventar lo que se me dé la gana, puedo inventar un personaje como Zaratustra, puedo pensarme como Zaratustra, puedo superar mi propio ser en el mundo como Zaratustra. Sí. Entonces, en esta posibilidad de la voluntad de poder crear verdad, existe, o sea, podríamos decir que es este grado de comprensión del mundo en que la ficción puede volverse un mundo imaginario que puede materializarse, ¿no? En cierta forma, esa verdad ficticia, pues termina siendo cosas como la Biblia, tan real como un sitio arqueológico, o tan real como una civilización entera, ¿no? O sea, realmente a eso se refiere entonces la voluntad de poder, el poder de realizar la voluntad sobre el mundo y poder materializar como este espíritu de la verdad a través de como quizás una obra material o una idea filosófica. Siempre y cuando se entienda que lo que estamos aceptando como verdad es lo que favorece nuestra permanencia en la existencia. ¿Sí? Porque no se trata de ninguna verdad objetiva. O sea, lo que Nietzsche le reprocha a la religión cristiana es la hipocresía. ¿Sí? No es que él esté en contra de la religión. Lo que reprocha de la religión es la mentira, el autoengaño en el que vive. Porque el creyente no dice que cree en la trascendencia porque quiera mantenerse vivo. Dice que cree en la trascendencia porque es mejor ser bueno que ser malo. ¿Sí? O sea, él presume de ser bueno, cuando en realidad no es bueno, es calculador. ¿Sí? Porque está anticipando que por su comportamiento aquí va a recibir un premio en otro lado. Una vez asegurado el premio en el otro lado, entonces sacrifica lo que tiene aquí, pero se está calculando, ¿no? O sea, si tú estás actuando bien porque Dios así lo quiere, eso quiere decir que no actúas bien porque sea bueno, sino que actúas porque le tienes miedo, ¿no? Y si actúas bien porque Dios te está esperando allá y te va a asegurar algo, entonces no estás haciendo el bien porque sea bueno, estás haciendo el bien porque da premios, ¿no?
Entonces, eso es lo que a Nietzsche le choca del cristianismo, que considera que es una religión hipócrita en la que el sujeto se mantiene en la humillación y sin embargo se ríe del rico, se ríe del que vive bien, porque en su fuero interno presume que cuanto más sufra en esta vida, mejor le va a ir en la otra y presume que la otra es mucho mejor que esta, ¿no? En términos como generales, y que además va a tener la oportunidad, lo cita Nietzsche a Tomás de Aquino en Más allá del bien y del mal, en un pasaje en el que dice Tomás de Aquino que él está esperando poder ver el juicio final, el juicio final, para poder reírse de los incrédulos que no creyeron en Dios. O sea, no quiere ver el juicio final porque quiera ver a Dios haciendo el bien y la justicia. No, él quiere ver humillado al que no piensa como él piensa. Él quiere ver sometido a quien contradice su pensamiento, etc. Entonces, dice Nietzsche, no lo hace porque sea bueno, no lo hace porque busque la verdad, lo hace porque cree que va a obtener un premio, lo hace porque está calculando un beneficio, ¿sí? No es que niegue las religiones. Lo que reprochan las religiones es este doble engaño que presume que es mejor ser bueno que ser malo, pero no por ser bueno, sino porque si eres bueno hay un premio y si eres malo hay un castigo. O sea, no es el premio, no es el bien por el bien, sino el bien por el premio. Es decir, esa economía no es moral, ¿no? O sea, moral sería hacer el bien porque es bueno y se acabó. Y dice él, así no funcionan las cosas porque todo el mundo tiene una voluntad de poder, es decir, todo el mundo quiere afirmarse en la existencia, como sea, aunque más no sea que simbólicamente, ¿no? Porque el premio de la trascendencia por la religión, el premio de la fama por el éxito, etcétera, son formas de trascendencia artificiales. No lo vas a ver, ¿no? No vas a ver que realmente trascendiste en la fama y que se siga hablando de ti 100 años después, pero tú tienes esa esperanza y por eso haces lo que haces. Sí. Profesor, entonces dices que Nietzsche dice que esta ciencia alegre es justamente este ejercicio de crear como tu propia verdad para preservarte como en el mundo y todo eso, ¿no? Así es. ¿Es la estética entonces en Nietzsche? ¿O a lo que No él escuché. llama estética? O sea, es a lo que él le llama estética, ¿no? Así es. Esto es la estética de Nietzsche. Es la que Sí, no, crear tu propia verdad, ¿no? Que te preserve en el mundo. no es la verdad, sino más bien Bueno, la afirmación del ser. Ajá. O sea, como este artificio, ¿no? Sí. Ok. Sí, y no hay más, ¿no? O sea, por eso para Nietzsche el punto último de referencia para la construcción del mundo, para la construcción de lo real, para el discurso sobre el mundo, no es otra cosa más que la afección sensible, anímica, ¿no? O sea, si el sujeto tuvo contacto con algo en el mundo que le causó miedo, angustia, desesperación, preocupación, cansancio, pues no lo va a querer, no lo va a buscar, no lo va a desear y lo va a juzgar moralmente reprobable. O sea, inventa la moral para descalificar lo que le hace daño. Nada más. En ese sentido, la filosofía misma, si es demasiado realista, por decir así, es decir, si habla del sujeto como algo intrascendente, que no hay diferencia entre ser vaca y ser persona, si todos somos igual seres vivos en medio de la naturaleza y vivimos y morimos como animales, pues mucha gente que está esperando la trascendencia va a decir, no, miente, no puede ser así, porque yo debo vivir más tiempo, yo debo ser más que solo animal, etcétera. No están dispuestos a aceptar esa condición mortal y entonces se inventan una religión, se inventan una filosofía, se inventan un arte para hablar de trascendencia, ¿no? Y dice Nietzsche, está bien, aquí lo que está mal es que te portes hipócrita y me digas que eso que estás inventando es un hecho, es lo real, porque no es lo real, sino que es ficticio, es un invento, ¿no? Porque Nietzsche no está en contra de inventarse mundos, está en contra de engañarse creyendo que después de haberlo inventado es el mundo real, ¿no? Es una ficción,
lo vamos a ver al final, subraya mucho este punto. Bueno, entonces el edificio de los conceptos. Hablamos aquí de el sistema, por decir así, de la ciencia en general, ¿no? De toda forma de producción de supuestos conocimientos está cimentado en el edificio de los conceptos. Lo asocia con un columbarium, ¿no? Columbarium es la palabra latina para panal. Un panal como el que hacen las abejitas, lo van construyendo, en cada una de esas celdas colocan una cosa en particular, dice igual así, los seres humanos trabajan con los conceptos, elaboran un orden piramidal de divisiones y niveles, establecen jerarquías, ¿no? De acuerdo a sus intereses, por supuesto, ¿no? Es decir, lo que más favorezca la vida del sujeto y su trascendencia va a estar en la cúspide. Y lo que menos lo haga, pues va a estar más abajo. Entonces, se establece el orden jerárquico de lo real de acuerdo con esos intereses. Se establece un nuevo mundo de leyes, de precedencias, de subordinaciones, de delimitaciones, que se oponen desde ese momento, al mundo de las primitivas impresiones intuitivas, ¿no? O sea, se contrapone todo ese aparato que se ha armado a el origen de todo eso que es la impresión sensible, el impulso, ¿no? Luego dice Nietzsche, óseo y cúbico como un dado, este edificio, e igualmente versátil, no es sino el residuo de una metáfora, porque son metáforas endurecidas como si fueran la objetividad del mundo, ¿no? En este juego de dados de los conceptos, se considera verdadero todo esto. El uso de cada dado según su designación. El recuento exacto de sus puntos, o sea, qué tanto te benefició, ¿no? Qué tanto saliste ganando y qué tanto saliste perdiendo con estos conceptos. Dependiendo de cuánto sales ganando, se mantienen los conceptos, ¿no? Si sales perdiendo, no se mantienen. A partir de ahí también se establece la formación correcta de las clasificaciones. Correcto, pues no significa otra cosa más que adecuado a los intereses, ¿no? Y el hecho de no alterar nunca el orden de las divisiones ni la sucesión jerárquica de las posiciones es fundamental para que funcione el edificio, ¿no? No alterar el orden de las divisiones ni las sucesiones jerárquicas es fundamental para que el edificio se sostenga. De ahí que extraiga Nietzsche la idea de un poderoso genio constructor, ¿sí? O sea, está diciéndonos, el ser humano tiene esta de construir edificios con palabras. Dice Nietzsche, si alguien esconde una cosa detrás de un matorral y luego la busca en ese sitio y la encuentra, su descubrimiento no le da motivo para vanagloriarse demasiado. Sin embargo, esto es precisamente lo que supone buscar y descubrir la verdad dentro del ámbito de la razón. Pone un par de ejemplos de cómo los seres humanos hacen clasificaciones. Por ejemplo, decir, vamos a llamarle artrópodos a todos los animales que tengan 8 patas. Bueno, pues ya, cuando te encuentres un animal de 8 patas, no te va a costar ningún trabajo decir, mira, ese es un artrópodo. Y luego vas a decir, por naturaleza es un artrópodo porque tiene 8 patas, pero en realidad pues tú inventaste la categoría, ¿no? Y la inventaste por un criterio totalmente artificial, porque pudiste haber dicho los que tengan alas, los que tengan 4 ojos, no sé, los que tengan pelos en las patas. Cualquier otra clasificación pudo haberse dado, pero no, se eligió que tuvieran 8 patas. Entonces, es una pura arbitrariedad, así que no resulta nada extraño que cuando te encuentres un animal de 8 patas le llames artrópodo, puesto que tú inventaste la clasificación, ¿no? Dice Nietzsche después, quien busca tales verdades, en realidad no hace otra cosa que humanizar el mundo, es decir, lo ve desde su punto de vista antropomórfico. Olvida el carácter metafórico de las intuiciones originarias, o sea, que provienen del impulso sensible que afecta al cuerpo, y luego toma, ya que ha olvidado esa metáfora, toma las cosas por las cosas mismas, toma las palabras por las cosas mismas, ¿no? Presume que las palabras corresponden bien a los objetos o que las descripciones o las representaciones figurativas son
exactas en relación con lo figurado, lo representado, lo señalado. Bueno, eso permitiría pues que el ser humano se volviera consciente de que tiene una capacidad creativa. Pero lo primero que ocurre es esto, una presunción de una percepción correcta. Cuando se da esa supuesta percepción correcta, cuando se olvida el mundo primitivo de las metáforas. Entonces se endurece y se petrifica esa impetuosa corriente de imágenes que surge de la fantasía, esa creencia inamovible de que las cosas son una verdad en sí, surge de ahí. El hombre se olvida de que es sujeto y que como sujeto actúa como creador y como artista. Se le olvida, ¿por qué? Porque luego ya no reconoce que él inventó los nombres, las clasificaciones, las analogías, y cree que son objetivas, o sea, que él se las encontró, que ahí estaban en el mundo. Se olvida, pues, de que fue creador y artista cuando las inventó. Le cuesta bastante, dice Nietzsche, reconocer al ser humano que el insecto y el pájaro perciben un mundo completamente distinto al suyo, y que preguntar cuál de esas dos percepciones, la del insecto y la del hombre, o la del pájaro y el hombre, es la correcta, implicaría una cuestión carente de sentido, porque no hay ninguna percepción superior, la correcta, que pudiera comparar la humana con la del pájaro y decir, no, pues la correcta es esta o aquella, ¿no? O sea, no tenemos esa mirada suprahumana que quiera deslindar cuál de esas miradas, la humana, la animal, es la correcta, ¿no? O la de una cultura frente a la otra cultura, o la de un sujeto frente a otro sujeto, porque cada quien lo hace desde donde está ubicado, ¿no? Bueno, todo esto le habría permitido a Nietzsche reconocer que el ser humano tiene una conducta estética precisamente a través de la cual actúa creativamente, produciendo palabras, conceptos, clasificaciones, categorías. O sea, todo eso pone en evidencia que el ser humano es creativo, solo que podría decirse ha estado usando mal su creatividad, ¿no? La ha estado usando de forma que lo constriñe a él mismo. Entre dos esferas absolutamente distintas, dice Nietzsche, como son la del objeto y la del sujeto, no hay ningún vínculo de causalidad, ninguna exactitud en la correspondencia, ¿no? Ninguna expresión posible que se ajuste, sino solo una conducta estética, una transcripción alusiva y una traducción balbuceante a un lenguaje completamente extraño. Digamos que se traduce el ser de las cosas al lenguaje humano, ¿no? Y en ese sentido es que hay ahí una transcripción alusiva, porque nuestro lenguaje alude a las cosas, pero no se refiere a ellas, ¿sí? No se refiere en el sentido de que no hay ningún lenguaje literal que señale a la cosa como tal, sino que siempre es cualquier lenguaje ya una forma de figuración de la cosa. La relación entre una excitación nerviosa y la imagen en la que ésta se plasma no tiene de suyo, o sea, por sí misma, ningún carácter de necesidad, ¿sí? Volvemos al asunto de la relación entre el impulso sensible en el mundo externo y la imagen que se plasma en la mente de una persona. No hay ninguna relación de necesidad, sino que más bien diríamos es puramente circunstancial, porque le ha beneficiado, porque le ha perjudicado, porque le ha complacido, porque le ha displacido, etcétera, ¿no? El endurecimiento y la petrificación de una metáfora, o sea, su transformación en concepto, no garantiza de ningún modo la necesidad o la legitimidad exclusivas de dichas metáforas, es decir, no le concede al uso de ninguna palabra privilegio en la referencia a las cosas. ¿Se entiende? Como para presumir que
la manera correcta de referirse a tal o cual cosa sea con esa palabra, ¿sí? Porque esa palabra siempre va a ser una metáfora. Todas las relaciones no hacen más que remitir constantemente unas a otras, mientras que su esencia nos resulta totalmente incomprensible, si es que la hubiera, ¿no? Quizás sería bueno hacer ese matiz. Si es que hay alguna esencia de las cosas, nos es totalmente ajeno y desconocido. Lo único que nosotros podemos acceder es a la transformación del impulso sensible en una imagen. Y luego, a la transformación de la imagen en una palabra y a la decisión dogmática de usar esa palabra como si fuera un concepto, ¿no? Como ya la puse fija, así se llaman, no vamos a cambiarle el nombre, ¿no? Nada de llamar insectos a los artrópodos o artrópodos a los insectos, ya quedamos en que les vamos a llamar de manera diferente, ¿no? Eso es precisamente lo que significa ese acuerdo, ¿no? Decir, ya quedamos en que le vamos a llamar artrópodo, ¿no? Y simplemente hacerlo. Esta formación artística de metáforas, dice Nietzsche, marca el principio de toda percepción. Presupone ya estas formas y por lo tanto se efectúa como consecuencia de esos datos de la percepción, ¿no? Este edificio entonces, el edificio de los conceptos, la ciencia, el saber, no es otra cosa que una réplica de las relaciones de tiempo, espacio y número como vivencias humanas elaboradas sobre la base de esas metáforas. Ahí termina la primera parte de este pequeño ensayito. La segunda la he titulado El hombre intuitivo, el hombre racional y el estoico. No tienen títulos originalmente estos apartados, solo hay una subdivisión numérica. Y el primer punto que identifico en este segundo apartado es el de la descripción del trabajo de la ciencia. La ciencia trabaja con ese columbario de conceptos, con un cementerio de intuiciones. Es un cementerio de intuiciones porque ahí ya están muertas, ¿no? Ya están fijadas, anquilosadas, convertidas en momias, porque no se pueden mover ni cambiar, ¿no? Se supone que ya deben quedar así, y por eso ya pierden su capacidad dinámica o su vida. Y con esas cosas muertas se construyen sin parar nuevos pisos cada vez más elevados, se apuntala, se limpia y se renuevan las celdas antiguas. Eso habla muy bien de lo que hace en general el saber humano, ¿no? El saber humano siempre se está corrigiendo. Debería quedar claro que si el saber humano se está corrigiendo permanentemente, entonces no tenemos ninguna verdad, sino una y otra vez adecuaciones a las condiciones de operación en la existencia según el tiempo y el lugar. ¿Sí? Creo que eso sirve para mostrar muy bien que el conocimiento, dado que todo el tiempo se está corrigiendo, no es nunca verdad, sino siempre solamente sustitución de metáfora por metáfora. El ser humano, el científico en particular, se esfuerza en llenar ese enorme entramado con todo el mundo empírico, o sea, pretende que todo el mundo de la experiencia humana pueda ser clasificado con esas categorías, con esta visión antropomórfica, y por eso introduce esta visión antropomórfica en el mundo para ordenarlo. El investigador construye su choza al pie de la torre de la ciencia, dice Nietzsche, porque resulta que esa ciencia hay que estar cuidándola todo el tiempo porque si no se cae, ¿no? Si la dejas ahí nada más, tarde o temprano alguien la va a derrumbar con sus propias metáforas. Por eso los científicos tienen que estar cuidando sus teorías, ¿no? Por el otro lado está la perturbación del arte, porque dado que todo lo que hace la ciencia no proviene más que de una figuración, ¿no? En última instancia, no son más que metáforas. Eso significa que el ser humano tiene constantemente este impulso a la formación de metáforas.
De manera que cuando busca un nuevo ámbito y otro cauce para su actividad, encuentra ese otro cauce, ese otro ámbito en el mito o, en última instancia, dice Nietzsche, en el arte, porque incluso el mito no sería más que otra forma del arte. De continuo, el ser humano, tanto científico como no científico, confunden títulos y las celdas de los conceptos, introduciendo nuevas transcripciones, metáforas y metonimias. Por eso están constantemente corrigiendo el aparato, ¿no? Cuando alguna vez el arte desgarra repentinamente ese entramado de conceptos, se llega a creer que se está soñando, es decir, que se está viviendo en otro mundo, que las cosas han cambiado radicalmente, que ya no hay nada como lo que uno pensaba que era antes, etc. Y el propio hombre tiene una tendencia invencible, dice Nietzsche, a dejarse engañar, a aceptar, pues, este entramado de metáforas que se le presenta como lo real. En ese momento, dice Nietzsche, el intelecto, que es el maestro en el arte de fingir, porque es la mejor manera que ha encontrado el hombre de construir su mundo, se siente libre y descargado de su habitual esclavitud cuando puede finalmente engañar y engañarse sin hacer daño alguno. Entonces, dice Nietzsche, celebra sus Saturnales. El intelecto celebra sus Saturnales, es decir, está de fiesta cuando puede engañar y engañarse sin hacer daño. Sí, adelante. Profe, no entendí muy bien esta relación con el arte que hace Nietzsche. No sé si lo podrías repetir, profe. Porque es una actividad creativa, ¿sí? Nada más. No estamos hablando de la historia del arte ni de la producción de objetos artísticos. Estamos hablando de la capacidad creativa, ¿sí? Porque la palabra arte originalmente no significa más que técnica, y la técnica es un método para resolver necesidades, ¿no? Encontrar un procedimiento adecuado para resolver necesidades. Eso es originalmente la palabra latina ars y la griega techné. Entonces, nos inventamos aparatos técnicos con conceptos, con palabras, con signos, etcétera, solamente para resolver nuestras necesidades. Bueno, esta frase de que el intelecto, como en este momento que puede actuar libremente, es feliz porque hace sin dañar, vincula a Nietzsche, tanto con Kant como con Schiller. Con Kant lo liga en tanto que está aceptando Nietzsche que el arte se da en el libre juego de las facultades, entendimiento, razón, sensibilidad e imaginación. Facultades que sirven para producir conceptos, pero que pueden jugar libremente, y cuando juegan libremente no producen conceptos, sino que su función es puramente lúdica, es decir, le permiten al sujeto encontrar una oportunidad de goce sin culpa, ¿no? Una forma de actuar, de hacer, de crear, sin sentir responsabilidad moral y sin correr el riesgo de reproche moral. Por el otro lado, liga con Schiller, que también ha leído a Kant, es considerablemente anterior a Nietzsche. Schiller ha aceptado que el arte es libertad en la apariencia, en las cartas sobre la educación estética del hombre, aunque creo que está mejor explicado en otras cartas que se llaman Carias. Pero bueno, por ahí en la carta 25, creo, o 24, habla de que el arte es libertad en la apariencia, ¿no? Es decir, en la manifestación sensible de los objetos, en el acto creativo que produce cosas, hay libertad, dice Schiller, y señala también que solo es en apariencia. Eso es muy importante. Habría que poner entre corchetes el artículo la para que se pueda leer de dos maneras la frase. Libertad en apariencia, porque solo es aparentemente libre, porque solo lo es por un momento en una condición específica, cuando juega.
Y sin corchetes, libertad en la apariencia, porque se puede ver en sus acciones, tanto como en sus productos, esta acción libre, ¿no? Pues solo en la apariencia puede haber libertad, ya que de cualquier manera el sujeto está atado o sometido al impulso de juego, que es un punto de equilibrio de fuerzas. Este impulso formal, entre el impulso formal y el impulso sensible, ¿no? Supongo que ya vieron a Schiller con estas 3 ideas: el impulso de juego, el impulso formal, el impulso sensible. Ahí están las contraposiciones, ¿no? Impulso formal, actitud racional; impulso sensible, actitud puramente intuitiva; en medio de esa, el impulso de juego. Entiéndase, en el juego se resuelve algo que en la praxis puede ser desagradable: el seguir reglas, ¿no? El Estado se impone por pura autoridad y por fuerza, por poder. Ahí ni quien esté a gusto con las leyes, ¿no? Pero cuando jugamos y se nos dice, mira, para jugar tienes que reconocer que este juego tiene estas reglas, ¿quieres jugar? Y si dices que sí, vas a aceptar las reglas y no te vas a sentir mal por aceptar las reglas. Al contrario, vas a buscar la manera de sacar provecho del conocimiento de las reglas, ¿no? En ese sentido, el juego se puede volver algo completamente lúdico, placentero, satisfactorio, porque no persigue ningún fin externo, sino que el propio sujeto actúe creativamente en el juego, que juegue, no que compita, ¿sí? Porque la competencia es una deformación del juego. ¿Por qué? Porque apunta hacia un fin externo, como lo puede ser ganar o perder. Cuando se trata de jugar, no se trata de ganar o perder. Aunque siempre hay alguien que gana y alguien que pierda, la finalidad del juego no es hacer ganar o perder a nadie, sino el momento lúdico, es decir, la interacción social, la participación, el seguir las reglas y el estar satisfecho con lo que se hizo, aunque no conduzca a nada, ¿sí? Aunque no tenga como resultado nada, porque no jugamos para educarnos, no jugamos para civilizarnos, jugamos para jugar, ¿sí? Si jugamos para civilizarnos, entonces el juego no es juego, ¿sí? Sino que es estrategia de manipulación política, ¿sí? Domesticación. Entonces, jugar no puede perseguir fines externos. Por supuesto que con mucha frecuencia se utiliza el juego de esa manera, ¿sí? Montessori manipula a los niños. No, originalmente María Montessori, que comenzó a trabajar en un hospital con niños con problemas psicológicos, la mayoría de los casos con niños abandonados, niños frustrados, niños solos, niños tristes, etcétera. Él está buscando lo que ella misma llama, ella está buscando lo que ella misma llama un niño normalizado. Un niño normalizado es para María Montessori un niño que se sienta a hacer una tarea y no se levanta hasta que la termina. Y ella dice, veamos qué les gusta, qué quieren hacer. Entonces ella ve que a los niños les gusta hacer las cosas que hacen los adultos. Que si la mamá está barriendo la casa, el niño, la niña quiere barrer la casa. Que si quiere limpiar, el niño también quiere limpiar. Que si quiere limpiar los frijoles y separar los buenos de los malos, también lo quiere hacer. Entonces, dice María Montessori, hay que ofrecerle esos ejercicios. Y así lo hace, ¿no? Por eso hay actividades que son muy lúdicas. De verdad lo he constatado, ¿no? A los niños les gusta muchísimo limpiar la mesa. Usar la espuma, generar espuma, tallar y luego limpiar. Y lo pueden hacer todo el día. Y María Montessori decía, si lo dejas, se va a convertir en un niño normalizado. Y un niño normalizado es un niño que se le asigna una tarea y la lleva hasta que termina. Cuando termina, la suelta. Entonces, por supuesto, ella está domesticando
el comportamiento de los niños, ¿no? Que son muy desordenados, que no hacen nada con orden, etcétera. No hay disciplina, no siguen una tarea, no saben ni qué quieren hacer porque están en todas partes. Y eso les beneficia. Pero cuando el niño juega, no está persiguiendo ningún fin. O sea, si tú le das al niño cosas para que juegue, no está el niño pensando, sí, lo voy a hacer porque de esa manera voy a aprender X o Y. No, lo hace porque quiere jugar. Lo hace porque se divierte. Lo hace porque le entretiene. Ese es el tipo de actividad que buscamos para hablar de juego. Y Schiller diría, así se puede ser un ciudadano modelo si juegas a la política. O sea, si la política es un juego, no si la política persigue otros intereses externos, como puede ser el poder, como puede ser el dinero, como puede ser otras cosas, ¿no? Sino por sí mismo, pues. Sí, adelante. Sí, sigo sin entender muy bien qué diferencia esta manipulación del juego. O sea, entiendo que es cuando se busca un fin a lo mejor no lucrativo o no de explotación, no de control, pero es que no sé si al final todo corresponde o responde a ese mismo propósito. Yo diría, puede corresponder, pero no corresponde. Actualmente no corresponde, ¿no? La propuesta de Nietzsche está muy cercana a la de Schiller por eso, porque él dice, ya somos sujetos creativos, así como el niño ya es un niño que juega, ¿sí? Y cuando alguien más sabe, como María Montessori, que a los niños les gusta jugar, puede aprovechar eso que le gusta al niño para un interés particular, como convertirlo en un ciudadano, ¿sí? Nietzsche no está buscando ciudadanos, Schiller sí. Schiller está buscando cómo puede convertirse a la política en un juego para el ser humano, de manera que el sujeto se normalice y se convierta en ciudadano. Nietzsche no. Nietzsche solo dice, si ya estamos sujetos que jugamos, pues que nos dejen jugar, maldita sea, y que no estén esperando que juegue yo para sus intereses, ¿no? Porque el político querría, pues, a un Schiller, porque de eso le sirve a sus intereses, ¿no? Lo que él quiere es tener el poder, el político quiere tener el poder, y por eso puede decir, mira, vamos a implementar una política estilo Schiller, o vamos a implementar una educación en las primarias estilo María Montessori, ¿sí? La razón no es porque le interese que el sujeto se vuelva libre y autónomo y tome la iniciativa y quiera hacer cosas, no. Lo que quiere es un sujeto sometido a los intereses del Estado. En ese sentido hay manipulación, pero ya somos sujetos creativos, porque eso somos, porque eso hacemos. Nos gusta crear, nos gusta inventar, nos gusta vivir en la ficción y en el engaño, diría Nietzsche. Y luego viene alguien más y nos dice, pues yo te la invento, yo te la creo, y ahora tú juega aquí adentro, ¿no? Y Nietzsche diría, no, gracias, ¿no? Por eso en Así habló Zaratustra, en la cuarta parte, él regresa a su cueva, después de haberle dicho a todo el mundo que cada quien tendría que inventarse su propio mundo, regresa a su cueva. ¿Y qué se encuentra? Con que hay un montón de gente esperándolo, sus discípulos, ¿no? Que le dicen, maestro, ay, ¿de qué nos va a hablar hoy? Y Nietzsche les dice, no han entendido nada, bola de idiotas, yo no estoy aquí para que ustedes me sigan, cada quien tiene que buscar su camino, y los corre a todos de la cueva. Él quiere estar en su cueva solo, no quiere ser maestro de nadie, porque precisamente ser maestro de alguien significa haber implementado una política para la estética, ¿no? Una estrategia de dominación. Ya que sabes que el sujeto está buscando un líder, pues ¿por qué no ser yo el líder, no? Ya que sabes que el sujeto está buscando una verdad, pues ¿por qué no decirles que la verdad es la mía? ¿Sí? Se puede hacer eso. Eso no es el superhombre nietzscheano. No. ¿Por qué? Porque ahí tanto el que tiene el poder como el sometido están viviendo todavía en una forma humillada de voluntad de poder. Lo que quiere Nietzsche es que los sujetos actúen por su propia cuenta, inventándose sus propios mundos. O dicho con el ejemplo del niño, que el niño juegue y ya, no que juegue
porque no quiero que me estorbe mientras estoy trabajando, no que juegue porque sé que de esa manera va a aprender la diferencia entre triángulo y cuadrado, ¿sí? Porque si lo haces así, lo estás manipulando, ¿no? O sea, si le dices al niño, mira, vamos a jugar a sopa de letras, y lo que quieres tú es que aprenda palabras, en lugar de que se divierta, ¿no? O sea, si lo haces porque se divierta, bien, chido, juguemos. Pero si lo haces porque quieres educarlo, porque quieres que se forme y no sé qué, lo estás manipulando. Entonces ahí hay un aparato de poder, hay una voluntad que se está afirmando por encima del pobre chamaco. Y así hemos sido educados, ¿no? Hemos sido educados, literal y brutalmente. La estética de Nietzsche va en contra de la educación. No estamos buscando sujetos educados, no estamos buscando ciudadanos, no estamos buscando gente civilizada. Estamos buscando artistas, ¿sí? Estamos buscando gente creativa que quiera pensar por su propia cuenta, inventarse mundos, vivir en ellos, no preocuparse por la exterioridad, por lo que le digan los demás, por el sentido del mundo según la ciencia, no, sino que él encuentre su sentido. Espero que eso haya quedado claro. Tengo 10 minutos Oye, Gustavo, y entonces... estamos casi al final. Voy a dejar. Sí, adelante. Entonces para Nietzsche, ¿enseñar es sinónimo o prácticamente igual a manipular? Sí. Sí, enseñar significa imponer una voluntad de poder. Es sospechoso, ¿no? O sea, ahí no hay libertad. Y Nietzsche está buscando libertad de verdad. Sí, adelante. Oye, ¿Quién preguntó? Isabel, ¿verdad? Ajá. Adelante, Regina. No, yo no pregunté. Espere. Yo pregunté, pero ya, gracias. Ya, Híjole. quería preguntar si, ¿cómo, de qué manera o en algún punto no se cuestiona Nietzsche como esta forma de cómo se va a pensar en cuestiones colectivas o se mantiene en una cosa como Nada de colectividad. individual? O sea, definitivamente siento que lo pensó, pero ¿qué desarrolló a partir de eso? A ver, ¿me escuchan? Porque siento que me estoy cortando. Sí, bien. ¿Tú escuchaste mi pregunta? Gracias. Nietzsche está en contra de cualquier colectividad. Sí. Ok. Nietzsche está en contra de cualquier colectividad. Ya en su tiempo, y el comunismo y el socialismo por todas partes. Y la posición de Nietzsche es, ahí hay puro borrego, así como el cristianismo, ¿no? O sea, él no ve diferencia entre la tradición cristiana y el socialismo y el comunismo. Dice, ahí hay puro borrego. Gente buscando una autoridad que les diga dónde está la verdad, porque son incapaces de tomar la iniciativa y de correr el riesgo. Porque, por supuesto, puedes terminar muerto. Eso es un hecho. Por tomar tu propio camino puedes terminar marginado, muerto. Pero Nietzsche diría, eso es siempre mejor que ser un borrego, porque él tiene muy marcada la moral cristiana, perdón, la moral griega de el héroe y el guerrero, ¿no? No aceptan de ninguna manera esta visión como de esclavos, ¿no? Él los llama a los esclavos, ¿no? Porque dice, esta gente solo está buscando alguien que les diga qué hacer porque ellos son incapaces de tomar la iniciativa. Sí, Regina. Eso es más o menos por donde iba mi pregunta, porque quería saber como qué riesgos entonces representan estas aseveraciones, porque es algo serio, o sea, que llegue alguien y te diga, tú tienes la capacidad de interpretar y pensar, es como lo que pasó con Martín Lutero, que agarra la Biblia y que la imprime y dice, a ver, aquí está la palabra, ustedes interprétenla, ya no dejen que nadie les diga qué hacer. Y aún así, con ese momento histórico tan importante, la gente siguió creyendo en el cristianismo y dijeron, pues yo ni sé leer, a mí no me interesa leer y saber,
a mí que el padre me diga qué hacer, ¿no? Así es, así es. Sí, yo creo que sí es un asunto muy serio y desafortunadamente se hicieron cargo de las ideas de Nietzsche las personas menos educadas, los nazis. Porque sí, los nazis se aprovecharon de la idea del superhombre nietzscheano y lo explotaron, ¿no? En cuanto subió Hitler al poder en 1933, mandó a hacer ediciones populares de Así habló Zaratustra, precisamente para promover esta visión y al mismo tiempo manipulándolo, ¿no? Porque él se presenta como el líder. Y Nietzsche habría dicho, no, eso no va con la idea del superhombre. El superhombre es un sujeto individual. No tiene amigos, no hace sociedad, no forma grupos, no piensa en comunidad. Es un sujeto que tiene como única finalidad la realización de su existencia y tampoco tiene ningún interés de humillar a nadie. Eso es lo que hay que tomar en cuenta para que se entienda que sí, puede ser muy peligroso, pero solo si se lo malentiende. Porque como dije hace un rato, volverse un líder no es una forma de afirmación de la voluntad de poder. Al contrario, es una forma de estar sometido porque sientes que necesitas la aprobación de la masa para legitimar tu posición. Y entonces no tienes una verdadera voluntad de poder, puesto que dependes de los otros, ¿no? Por eso es que no hace el cristianismo, ni el comunismo, ni el socialismo, porque dice, ahí tenemos a líderes que necesitan la aprobación de otros y otros que necesitan la aprobación. Entonces, sí, yo creo que puede ser algo muy, muy, muy útil si se lee en serio a Nietzsche. Les puede ayudar, les puede liberar. Sobre todo, pienso yo, les puede dar seguridad y confianza en sí mismos, en sí mismas, si se lo toman en serio. Creo que puede ser muy útil esta voluntad de sospecha del lenguaje, de no decir nada más, pues es que lo dijo el maestro, ya lo dijo Gustavo, pues es que haga, es la autoridad, porque se puede vivir en otro lado que en eso, en la autoridad. Y para eso está, ¿no? No, yo no soy superhombre. Pero sí, creo que hay buenas oportunidades. Si uno no le tiene miedo a cosas como las que justo descalifica, ¿no? La contradicción, la falta de vínculo social, la falta de identidad. Esas son las cosas que a Paul Ricoeur le preocupan y por las cuales coloca a Nietzsche en la escuela de la sospecha, porque dice, no, pues aquí todo es muy peligroso, ¿no? Sí, tienen que salir ustedes de la casa, voy a correr. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, no dejen de leer los textos de donde provienen las guías, ¿sí? Porque no olviden que los controles de lectura tienen como base los textos. Las cosas en los controles de lectura que yo les pida que no estén en las... ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que están leyendo los textos y no nada más las guías. Oye, Gustavo, ¿Sí? antes de que acabe la clase, o sea, ¿me puedo Sí. quedar un segundo contigo? Claro. Bueno, entonces ya voy a... Gracias. Gracias, Nos Gustavo. vemos la próxima. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Pero Nos vemos. A ustedes.